Value Investing FM, episodio 368. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido a tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de Introducción a la Inversión en Bolsa en academiadeinversión.com. Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión y Battery Metal Consultant Analyst en Fast Markets. Y esta semana tenemos una entrevista poco convencional. Tenemos una de estas que nos gusta, así con perfiles distintos, no tan tipo de gestor de fondos. Y tenemos con un invitado que vino al evento. Su presentación además fue muy divertida. Tenemos con nosotros a Borja Fernández de Memorias de Pez, el cual, para los que no los conozcáis, es un destacado divulgador de historia y geopolítica, que ha logrado consolidarse como una de las comunidades más grandes en habla hispana dedicados a estos temas. Nacido en Gijón en 1992, Borja desarrolló desde pequeño una fascinación por la cartografía y la historia, influenciado por las enseñanzas de su madre y su interés por los juegos de estrategia como Age of Empires. Ya sabemos cuál será el juego favorito. Su formación académica está centrada en administración y dirección de empresas y marketing. Encontró la divulgación histórica su verdadera vocación. Y actualmente cuenta con más de 3 millones de suscriptores en todas sus plataformas y cerca de 100 millones de visualizaciones acumuladas. Bienvenido a Value Investing FM, Borja. Bien, bueno, muchas gracias, espectacular presentación, ya ves, aunque he de decir que los 100 millones que quedaron muy atrás, deben ser ya, andamos por los 500 millones de visualizaciones. ¡Hala! No wow. Me robes, Adrián. ¡Hala, madre mía! ¡Qué locura! No, está muy bien, la verdad que es todo un placer estar aquí, primero porque soy súper seguidor de vuestro podcast y segundo porque, bueno, pues toda la parte de economía, educación financiera, inversión, finanzas me encanta y joder, qué mejor que charlar durante un buen rato aquí con vosotros. Pues hoy vamos a hablar una mezcla entre geopolítica, tendencias e inversión. Se van a cruzar todos estos temas y la primera pregunta va a ser de ¿por qué empezaste a divulgar sobre este tema, sobre geopolítica? ¿Y cómo te animaste? ¿Cómo surgió el clic? Porque claro, muchas veces la gente piensa en hacerlo, pero poca gente da el paso en hacer estas cosas. Sobre todo más atrás, que ahora, bueno, digamos que la gente se empieza a animar más, pero hace unos años era más complicado. Sí, yo sí me pagaron €1 por cada vez que alguien me ha preguntado con afán de empezar a divulgar y al final no lo ha hecho, pues tendría unos cuantos ya. No, el caso yo empecé por pura curiosidad. Primero porque yo trabajaba en marketing digital, en un departamento de marketing digital, era analista de datos y que tenía ganas de aprender. Yo empecé en 2017 el canal y cuando lo ideé pues fue 2016. Y lo que pasó fue eso, que básicamente yo tenía la curiosidad de cómo funcionaban, de entender, ¿no? Cómo funcionaban los sistemas de recomendaciones de contenido, especialmente en YouTube, cómo funcionaban los algoritmos, todo ese mundillo. Y luego aparte tenía la curiosidad personal de aprender a editar vídeo. Y bueno, pues como mejor se hacen las cosas es haciendo, ¿no? Como mejor se aprende. Entonces fue lo que hice. Dije, bueno, pues voy a hacer aquí un par de vídeos y, oye, eso que me llevo de aprendizaje. Bueno, ¿y de qué hago este par de vídeos? Hombre, de aquellas, aunque parezca que 2017 no es hace tanto, sí es verdad que apenas había contenido de historia y mucho menos de geopolítica, ¿no? Entonces, bueno, pues decidí hacer ese tipo de contenido que a mí, que era uno de los hobbies que yo tenía, la historia y la geopolítica, pues el que a mí me habría gustado consumir en ese momento, ¿no? Y de esa forma hice un par de vídeos. El primero fue, me recuerdo, sobre la historia de la Segunda República Española y el segundo vídeo sobre la historia de los tercios españoles, ¿no? Y la verdad que desde el principio el formato, se me ocurrió eso de una mano dibujando y contándote historias, y la verdad que funcionó súper bien, y a partir de ahí, pues bueno, pues seguí haciendo vídeos, la audiencia siguió subiendo,
Y hubo un momento que, bueno, que yo tampoco estaba especialmente motivado con mi trabajo y pensé, ¿no? Oye, pues mira, si hice unos cálculos, si hago tantos vídeos y por tanto vídeo hago tanta visita y se paga tanto por cada 1000 visitas, pues, oye, creo que puedo llegar a vivir de esto. Y al final, pues bueno, la cosa se nos fue completamente de las manos, empezó a crecer y a crecer el canal, luego sacamos Memorias de Tiburón, que es el canal, mismo formato, pero enfocado más en temas de economía y educación financiera, y ahora vamos por nuestro tercer canal, que es el de la Pecera de Memorias, en el que de lunes a jueves hacemos una especie de noticiario con bueno, todo noticias y hechos de política internacional. Justo conmigo y con un amigo que nos estará escuchando el podcast, que también estuvo en nuestro evento y me dijo eso, que tu charla del evento fue las mejores y que es muy fan de esta nueva sección de la Pecera de Memorias, que la escucha todos los días y que está encantado con ella. Pues nada, para eso estamos. Al final sí que vimos que había una falta de información poco sesgada y centrada en el ámbito internacional. Y bueno, pues empezamos este formato un poco para dar cabida a todas esas noticias igual de... Hombre, hablamos mucho, ¿no? De la guerra de Ucrania, hablamos de Trump, de los aranceles, de la guerra comercial, pero también nos enfocamos en otras regiones del mundo menos conocidas, de donde incluso los inversores pueden sacar ideas para según qué inversiones. Totalmente. Aprovecho para mandarle desde aquí un abrazo a Villa, que nos estará escuchando. Muy fan tuyo. Pues muchas gracias, Villa. Puto amo, Villa. Y relacionado con eso, ¿cómo empezaste a invertir? Bueno, en la inversión empecé, pues cuando empecé a ganar un poco de dinero, la verdad. Yo tenía claro el efecto, ¿no? Pues también porque he estudiado Administración y Dirección de Empresas, pues al final sales con la inflación metida en la cabeza y cómo eso deprecia tus ahorros. Pero es verdad que salí de la carrera sin mucho conocimiento específico, ¿no? Sobre cómo invertir o sobre los diferentes tipos de inversión que había, ¿no? Entonces, yo sabía que había que invertir, yo sabía que había que sacarle algo de rentabilidad al dinero que cada uno tiene, pero no sabía muy bien por dónde empezar y al final empecé pues por lo más, entre comillas, fácil y accesible y de lo que más contenido había en internet en su momento, que era el análisis técnico. Pronto vi que eso, bueno, pues no tenía mucho sentido y entonces pues ya empecé a leer algún libro, empecé a seguir contenido relacionado con el value investing y bueno, pues empecé a comprender que la paciencia, el largo plazo, el ir un poco a veces a contracorriente podían ser las claves de tener una inversión exitosa. Y luego también un tema muy importante es cuando empecé a comprender la fuerza del interés compuesto y empecé a comprender cómo el tiempo juega a tu favor y cómo con muy poquito, si consigues ser lo suficientemente constante, puedes gozar de una gran salud financiera el resto de tu vida, ¿no? Yo creo que cuando comprendí, ¿no?, esa potencia del interés compuesto, que, hombre, ahora hay mucho contenido y tal, pero bueno, es verdad que cuando yo tenía 20 y pocos, pues prácticamente, bueno, ya me costó mucho que nadie me hablara de eso. Sí, yo me acuerdo que lo daba en la carrera, en matemática financiera, pero lo que te enseñaban era calcularlo sin saber muy bien para qué era eso, ¿no? Entonces, bueno, una vez tuve conciencia de esa necesidad imperiosa que hay por invertir, pues he ido haciendo mis diferentes inversiones y bueno, pues a día de hoy obviamente es una parte muy importante para mí e intento que la mayor parte de mis seguidores tomen conciencia de la importancia de la inversión, claro. ¿Y cómo definirías tu estilo de inversión y cómo ha evolucionado dentro de, bueno, digamos el value investing, inversión empresarial o como le quieras llamar? Sí, bueno, yo lo que intento hacer al final es, bueno, lo que se habla, ¿no?, del círculo de competencia y al final... pues yo creo que tengo un gran conocimiento, ¿no?, en las cosas de las que vamos a hablar hoy, de macrotendencias, ¿no?, de qué son esas fuerzas que van a ir dibujando a lo largo de los años e incluso de las décadas el futuro de la humanidad. Y lo que intento hacer, me gusta mucho, ¿no?, al final el bucear una macrotendencia
intentar encontrar a los ganadores de esa macrotendencia, ver quién tiene sentido, ¿no? Pero me gusta ir remando a favor de la corriente, ¿no? Y luego siempre, pues tengo una obsesión por analizar las ventajas competitivas de las diferentes empresas y por ver cómo éstas evolucionan en el mundo, ¿no? Que creo que es la base de la inversión exitosa. Y bueno, pues al final también me da un poco de urticaria, sé que hay gente que lo hace, pero a mí me da un poco de urticaria el hecho de comprar caro. Entonces, bueno, siempre intento... Lo bueno de la bolsa es que al final hay tantos activos, hay tantas empresas que siempre acabas encontrando una oportunidad y bueno, es verdad que, oye, se ha hecho mucho dinero invirtiendo en empresas de crecimiento que, aunque estando caras, al final han ido como se esperaba, pero también se ha perdido mucho, ¿no? Entonces, bueno, para dormir bien por las noches y todo eso, intento también mirar mucho el precio al que compro. Fantástico, hablas ya como un auténtico veterano. ¿Y cuáles dirías que son tus fondos e inversores de referencia? Pues mira, aquí tengo que decir que de referencia es complicado decir, hombre, obviamente invirtiendo en macrotendencias y mirando mucho lo que ocurre en el mundo, pues al final pues está el tema de Ray Dalio, por ejemplo, ¿no? Que pues sí que te miro un poco, porque ya no solo porque me pueda gustar más o menos como inversor, sino porque disfruto mucho pues leyendo sobre él, leyendo el contenido que ha hecho o que pueda publicar, entrevistas, etcétera. Y lo mismo con Druckenmiller, ¿no? Al final, pues bueno, pues estilos que si bien no abandonan un poco el análisis de los negocios y tal, sí que se fijan mucho, incorporan muchos elementos del análisis de macrotendencias, macroeconómico o incluso el análisis geopolítico, ¿no? Así, bueno, es con los que más disfruto escuchándoles hablar o leyéndoles, ¿no? Pero luego es verdad que mi estilo de inversión también está muy influenciado, por ejemplo, pues por Charlie Munger, ¿no? Por la inversión en calidad o incluso por el Warren Buffett del principio, ¿no? Esa persona que buscaba el oro allí donde nadie miraba, buscaba el oro entre la mierda, ¿no? Y creo que también, pues oye, una cosa que intento hacer yo, aunque bueno, todavía es un proceso que tengo muchísimo que aprender, es el aprovechar esas ineficiencias del mercado en las empresas más pequeñitas y que pueden beneficiarse de alguna de estas tendencias o macrotendencias de las que hablamos. Hoy pondremos algún ejemplo. Y para terminar, antes de empezar a hablar de las macrotendencias, ¿cuál dirías que es la lección más importante que has aprendido durante estos años como inversor? Pues esa es muy buena pregunta y pues mira, he aprendido la mayor parte de veces a base de hostias, como casi todo el mundo en bolsa, y he aprendido, pues hay tres cosas que yo creo que he cambiado y de las que estoy muy orgulloso, ¿no? La primera es a alegrarme cuando baja la bolsa en bloque, ¿no? Pues como de repente vemos una corrección en el S&P500 de un 15% sin que haya un gran motivo de fuerza, y eso más que al principio, ¿no? Pues te ponías nervioso, mirabas el broker a todas horas, tal, y afortunadamente ahora cuando ocurre eso, ostras, me alegro porque digo, ostras, está bajando todo sin discriminar lo bueno de lo malo, tal, momento de pescar en río revuelto. Luego también, a la hora de invertir en pequeñas empresas, también he aprendido a base de leches la asimetría de información que puede haber, ¿no? Es decir, cómo hay veces uno de los grandes riesgos de invertir en pequeñas empresas es que de repente ves que una empresa un día cae un 15% y al día siguiente anuncia algo que explica esa caída del 15% y es ¿cómo leches cae el día antes? Bueno, pues porque hay gente que maneja información que tú no. Y luego, pues lo que os comentaba un poco antes, por muy enamorado que esté de un negocio o de un modelo de negocio, pues el intentar no comprar caro. Al final yo tengo empresas que me encantan, que me estaría encantadísimo de invertir en ellas, pero no puedo porque, ya te digo, no dormiría bien por las noches a estos precios. Y con eso pasamos ya al bloque principal del programa, que va a ser hablar un poco de megatendencias e ideas de inversión relacionadas. No sé cómo preferís hacerlo, si vamos hablando de cada megatendencia y las ideas, o hablar primero todas las megatendencias y luego las ideas. ¿Cómo preferís?
Bueno, podemos hacer una pequeña presentación en el sentido de cómo veo yo las diferentes 4 megatendencias que mueven las próximas décadas y luego podemos ir desgranando una por una, si os parece bien. Vale. Perfecto. Venga, pues yo cuando hablamos de macrotendencias hablamos de unos procesos que, como decía antes, dibujan, ¿no?, el futuro de la humanidad, que son transatlánticos imparables que sí o sí van a desarrollarse durante los próximos años o décadas, ¿no? Yo distingo entre 4 tipos de megatendencias o de macrotendencias, como lo queráis llamar. Por un lado tenemos las geopolíticas, ¿vale? Pues aquí hablamos de cómo el mundo ha pasado de la unipolaridad a la multipolaridad, es decir, de un mundo gobernado prácticamente en exclusiva por Estados Unidos después de la caída del muro de Berlín, a de repente un mundo en el que la hegemonía mundial no está tan definida y en el que hay actores incipientes que tienen mucho que decir. Hablamos de China, hablamos de India, hablamos de una posible Unión Africana en la segunda mitad de siglo, hablamos obviamente de la Unión Europea, es decir, que ya el tema no está tan claro. Y luego, después de esas macrotendencias geopolíticas, yo distingo otras que son las macrotendencias demográficas. Y aquí yo creo que hay 2 fuerzas principales. Por un lado está lo más importante de todo, que es el envejecimiento poblacional, que nos llevará primero a un envejecimiento y después a una caída drástica en el número de seres humanos que habitamos este mundo. Y luego está el auge de la clase media asiática, ¿no? Tendemos aquí en España muchas veces a decir que no, bueno, es que la clase media está desapareciendo, tal, y nada más lejos de realidad. La clase media a nivel mundial no deja de aumentar y más que lo va a hacer con los millones de miembros de la clase media, sobre todo asiática y posteriormente africana, que van a ir llegando poco a poco a este mundo, ¿no? Después de las macrotendencias geopolíticas y demográficas, tenemos las energéticas, ¿no? Las macrotendencias energéticas, en el que estamos viendo claramente una transición energética desde un mundo gobernado por los combustibles fósiles hacia un mundo completamente electrificado, ¿no? Pues será una transición energética que dure 2, 3, 4 décadas, pero que es una tendencia completamente imparable. Y por último tenemos que hablar de las macrotendencias tecnológicas. Y aquí es donde, bueno, la mayoría de los oyentes pues lo viven ya en sus propias carnes: la revolución de la IA, la revolución de la robótica, la revolución de la realidad aumentada, o incluso otro tipo de tendencias que todavía no han acaparado demasiados titulares, pero que también están ahí. Pues hablamos de ingeniería genética, de biónica, de nanotecnología, en fin, de un montón de tendencias que darán mucho que hablar en el futuro. Pues si te parece bien, pasamos así de esta macro tendencia a ideas concretas. Porque yo un problema que veo normalmente cuando la gente habla de macrotendencias es que les suele costar articular la idea. Es decir, de pasar de esa gran tendencia a algo de verdad articulable que se pueda comprar y que sea muy clara la exposición, a veces es complicado. No es tan simple como pareciera. Y la primera, las 2 primeras, sí que son muy claras. Sí, bueno, si empezamos por la primera, que es las macrotendencias geopolíticas, aquí es donde a mí me ha costado más encontrar activos concretos en los que invertir, ¿no? Pero, bueno, vamos a hablar primero de la multipolaridad, porque es como decía ese proceso que se inicia cuando cae el muro de Berlín y finaliza la Guerra Fría, que de repente Estados Unidos es una potencia que se ve sola en el mundo, es decir, no tiene rival. Y el único actor que, si se uniera, podía hacerle un poco de sombra sería la Unión Europea, pero daba el caso que es que la Unión Europea era el aliado por antonomasia de Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, había un gigante que había estado dormido durante la época de Mao Zedong y que venía de guerras que habían causado decenas de millones de muertos, que son la guerra civil china y la guerra sino-japonesa. Y de repente, de la mano de Deng Xiaoping, pues China empieza a despertar, ¿no? China se abre al mundo y empieza a convertirse en la fábrica del mundo.
Y con los siguientes gobiernos de chinos, pues de repente empezamos que el gigante dormido ha despertado completamente y que basa una de sus grandes ventajas competitivas en el número de personas que hay, ¿no? Actualmente estamos hablando de 1.400 millones de personas que contrastan con los 300, creo que son 30 de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en este mundo multipolar, tú dices, bueno, puede ser como una nueva Guerra Fría en la que se enfrenten los bloques chinos, el bloque chino, perdón, y el bloque estadounidense. Sin embargo, tenemos que ir mucho más allá, ¿no? Porque, bueno, ya no solo es China y Estados Unidos, la Unión Europea cada vez es una unión política más cohesionada, cada vez las instituciones europeas son, bueno, pues se han hecho mayores. Recordemos que durante la crisis de 2008 la cabeza de la Unión Europea era Angela Merkel y a día de hoy la cabeza de la Unión Europea todo el mundo se fija en Ursula von der Leyen, ¿no? Esto es un símbolo de cómo las instituciones europeas han ido poco a poco ganando peso. Y luego lo que os decía, ¿no? Pues al final tenemos este mundo multipolar en el que, sobre todo con la llegada de Donald Trump, vemos que, bueno, pues que ya no tiene tanto sentido hablar de bloques y que ahora mismo está todo el mundo un poco buscando esa resiliencia, ¿no? Buscando diversificar sus proveedores, buscando diversificar también sus clientes y como no podía ser de otra manera, pues tejiendo nuevas alianzas, ¿no? Yo para mí lo que está ocurriendo en este nuevo mundo es que vamos a ver extraños compañeros de cama en los que, bueno, pues veremos por ejemplo, ya hemos visto esta misma semana como tres enemigos, Japón, Corea del Sur y China, pues estaban maniobrando para hacer un frente común contra los aranceles de Trump, ¿no? También hemos visto acercamientos entre la Unión Europea y China. De hecho, creo que Pedro Sánchez este mismo mes va a viajar a Pekín. También estamos viendo un interés mayor de la Unión Europea por acercarse a América Latina. Estamos viendo cómo Rusia y Francia pugnan por aumentar su influencia en el Sahel, en África. Bueno, pues estamos viendo efectivamente un mundo en el que ya no hay una potencia hegemónica y en el que ahora hay, un mundo multipolar. Y ahí es donde, también provocado un poco por la guerra de Ucrania, ¿no? Aparece el sector de defensa, ¿no? Y el sector de defensa es un sector que hasta ahora estaba completamente denostado porque, bueno, pues no había sido una prioridad en el mundo hegemónico para la mayor parte del mundo, salvo para Estados Unidos, y de repente estamos viendo cómo, la situación en Ucrania y otras situaciones, como puede ser la de Taiwán o la de Irán, pues han hecho que muchos actores se tengan que estar poniendo las pilas, especialmente la Unión Europea, ¿no? Y ahí es donde creo que en esta multipolaridad pues nace una oportunidad. Una oportunidad que ahora mismo, yo vengo hablando de esto, de este tipo de esta industria desde hace 3 años, pero ahora mismo hemos visto cómo la tesis empieza a materializar, ¿no? Ya no solo por la ingente cantidad de recursos que está consumiendo la guerra de Ucrania, sino también porque hemos visto esa necesidad de que ahora mismo toda la Unión Europea tiene que rearmarse y aumentar sus presupuestos de defensa. Y encima, los tradicionales proveedores de defensa, que son las grandes empresas estadounidenses, pues ahora mismo pues no son de fiar, ¿no? Y recordemos que a día de hoy el armamento militar es armamento extremadamente inteligente que requiere de muchas capas tecnológicas, de actualizaciones de software, de integración con sistemas satelitales, etcétera, y necesitas que tus sistemas militares no dependan de alguien que en un futuro puede ser tu enemigo, ¿no? Entonces ahí es donde creo que en esta macro tendencia de la multipolaridad pues surge, ¿no?, la industria de defensa europea como una de las grandes beneficiadas. ¿Y qué empresa es, en mi opinión, la que más se beneficia de este hecho? Bueno, pues claramente es Rheinmetall, ¿no?, que es la empresa de defensa mayor de Europa
y la cual, por cierto, ha superado en capitalización de mercado a la propia Volkswagen. De hecho, Volkswagen ahora quiere arrendar las fábricas de coches que está cerrando a Rheinmetall para hacer esa conversión, ¿no? En el caso de Rheinmetall, ¿por qué me parece tan interesante? Bueno, pues más que nada me parece interesante por el tipo de armamento que fabrica. Por un lado, Rheinmetall fabrica los Leopard, los famosos tanques que ha enviado toda Europa, ¿no? A Ucrania. También otro tipo de vehículos blindados, los Puma, los Boxer, los Lynx, hay un montón. Sistemas de artillería, sistemas de defensa aérea y otra cosa que es súper importante y que se ha demostrado súper importante en la guerra de Ucrania, que es la artillería de 155 milímetros. De hecho, la propia Rheinmetall ha comprado la empresa española Expal, gracias a la cual ha aumentado mucho su capacidad de producir munición. Entonces, bueno, pues como posible beneficiario de este mundo multipolar y de esta creciente independencia de los distintos bloques geopolíticos, pues creo que la industria de defensa europea, especialmente Rheinmetall, puede ser una gran oportunidad. Con relación a las primeras macrotendencias geopolíticas que comentas, el auge de India, yo metería una, que no la tienes aquí comentada, que es Fairfax India. No sé si la conoces. No conozco a la empresa. De hecho, yo con India me pasa una cosa, que es que estoy enamorado, entre comillas, del desarrollo del país, porque creo que va a ser que es imparable el desarrollo de la India, y de hecho ya es la economía que más crece de las economías grandes. Es cuestión de tiempo que se convierta en la tercera mayor economía del mundo. Y lo que pasa es que, claro, ver cómo exponerte a India con una empresa concreta es muy complicado, y yo lo que he hecho en este caso ha sido acudir a un ETF, que es el que replica el MSCI de la India, y ahí me he metido. Pero bueno, si quieres explicarnos más de esta, yo encantado. Pues es muy brevemente. Es un holding, no sé si te suena Fairfax Financial Holdings, que es parecida a Berkshire Hathaway en Canadá. Es bastante más pequeña. Claro, Berkshire Hathaway es la empresa no tecnológica más grande del mundo. Así que, bueno, digamos que es una mini Berkshire canadiense, que también tiene esta parte de aseguradora, pero también la parte de inversión. El fundador es Prem Watsa, que es un indio, y tiene una rama que hizo un spin-off que cotiza en bolsa, en la bolsa canadiense, que se llama Fairfax India Holdings, que lo que hace es, bueno, tiene diversas inversiones en India. Me parece que las comisiones que cobra son bastante altas, pero hasta hace poco tenía un descuento interesante, y por ejemplo tiene el 30% del aeropuerto de Bangalore, por lo menos cuando la miré. No sé si ahora lo habrá ampliado, pero por ahí lo tienen, que es posible que además salga a cotizar los próximos meses, que podría ser un catalizador. Entonces es una forma de exponerse a India con un activo interesante a un precio interesante. Que uno de los problemas de la bolsa india es la valoración. Sí, ahora mismo está carilla, pero es que claro, los años que menos crece la India cuando tienen problemas es cuando crece su PIB al 6%, ¿no? Ahora mismo, bueno, pues si a alguien le interesa el por qué hablamos tanto de la India, decir que la India ya es el país más poblado del mundo, por encima de China. De hecho, China está perdiendo población mientras que India sigue ganando población, pero lo mejor, la ventaja competitiva que ahora mismo tiene India con respecto a China es que la pirámide poblacional de India sigue siendo una pirámide, no es una pirámide invertida como por ejemplo puede ser la pirámide de población española. Hablamos de una población súper joven, cuya media es de 28 años, y para ponerlo en contexto, la media en Europa es de 44 años y la media en China es de 38. Por tanto, pues bueno, aquí tenemos, de hecho, las estimaciones que hay es de que India va a llegar incluso a los 1.800 millones de personas, ¿no? Por tanto, las empresas de consumo, los grandes bancos indios, etcétera, pues bueno, tienen que beneficiarse sí o sí de esta tendencia, y más cuando también el PIB per cápita, no solo el PIB real, está creciendo.
Aquí luego también sobre India está viendo le han metido muchísimo conocimiento al sector IT y está habiendo una gran revolución digital en este país, en un país cuyo gran problema históricamente ha sido la burocracia que ha tenido y los problemas que han tenido con un exceso de regulación y con un exceso de impuestos, porque la gente tiene que saber que en India incluso hay aduanas entre regiones, o sea, que es una auténtica pasada, y parece que Modi ha entendido muy bien que el desarrollo pasa por reducir toda esa burocracia y por reducir toda esa amalgama de impuestos que hacía que el propio comercio dentro de la India fuese muy complicado. Entonces lo que estamos viendo al final en India es un gran aumento de las clases, de la clase media, hay una clase media emergente que cada vez gana más dinero, cada vez tiene mejores puestos, y es que India ha hecho una cosa bastante inteligente, que está intentando llevarse o que las fábricas que ahora están en China y que, bueno, ya no es tan barato producir en China, muchas se muevan a India. Por ejemplo, lo ha hecho Apple con la producción de los iPhone, pero es que también India se está convirtiendo en la fábrica de servicios IT del mundo. Es decir, cualquier empresa grande ahora mismo tiene expertos en SEO, desarrolladores, expertos en IA, incluso servicios de contabilidad y recursos humanos externalizados en India, ¿no? Entonces yo creo que esto es algo de lo que el país se puede beneficiar mucho, como también se beneficia mucho de todo el talento que ha exportado, ¿no? Y es que hay un montón de indios adquiriendo mucho conocimiento en países como Estados Unidos o como en Reino Unido, y que en algún momento pueden volver o pueden transferir ese conocimiento a la propia India, ¿no? De hecho, sabemos que en el SP500 hay unos cuantos CEOs que son indios, pues Microsoft, Google, Adobe, Visa, hay unos cuantos que tenemos a indios en puestos de máxima responsabilidad, y yo creo que eso pues puede jugar a favor de la India. Y por último, ¿qué otra cosa buena tiene India? Pues que, si bien es verdad que China ha sido su rival geopolítico histórico, ahora mismo está un poco entre dos aguas. Entonces es un país tan potente, tan demográficamente potente y tan suculento, que se va a dejar querer, y está haciendo muy bien ese juego, ¿no? De ni contigo ni sin ti, tanto hacia el bloque ruso como hacia el bloque proeuropeo. Y bueno, pues ahora mismo está haciendo negocios con todo el mundo, lo que obviamente pues le va a venir muy bien en el futuro. Por último, antes de cambiar de macrotendencia, vuelvo un poco a Rheinmetall y me gustaría preguntarte cómo estás gestionando la posición, porque llevas tiempo con ella. Uh-huh. Ha subido bastante, ya la valoración es mucho más exigente. ¿Qué has hecho? ¿Has ido reduciendo? He ido reduciéndola. Sí, porque, sí. Hombre, ahora creo que ha habido una explosión, ¿no? Porque todo el mundo de repente ha visto claramente lo que iba a ocurrir con la industria de defensa europea, y creo que nos hemos pasado un poco con los precios, ¿no? ¿Esto quiere decir que Rheinmetall no tenga un futuro brillante? Pues sí, lo tiene, porque es una empresa insustituible a día de hoy, tiene unas ventajas competitivas y una posición que es envidiada por todo el mundo, pero es que claro, ha pasado de estar a un PER 8 a, creo que la última vez que la miré estaba a un PER 60, ¿no? Entonces, ¿tiene un futuro brillante por delante? Sí, pero es lo que os comentaba antes, que, ostras, todo tiene un precio. Totalmente. Quería aclararlo para que la gente también haga los números y no se emocione con las macrotendencias, que hay que sumar futuro brillante y lo que dices tú, de pagar un precio razonable. Exacto. Yo cuando hablamos de estas macrotendencias, son macrotendencias que la que menos puede durar 10 años y la que más puede durar un siglo. Entonces, yo creo que siempre que tenemos que tener en cuenta que vamos a encontrar una oportunidad. Ahora mismo estamos en plena ebullición del sector de defensa europeo y hombre, este ímpetu en algún momento se rebajará y seguirá siendo una buena oportunidad, ¿no? Estoy de acuerdo. Y la siguiente macrotendencia, acabas de decir que habrá algunas que duren un siglo. Creo que
las macrotendencias demográficas que comentas, yo creo que es el caso del envejecimiento de población y el auge de la clase media en Asia, que da para décadas y décadas, ¿no? Efectivamente, especialmente el envejecimiento de la población. Mira, esto es un tema que aparte trasciende cualquier tipo de cultura y cualquier pueblo. Al final está más que demostrado en diferentes latitudes y en diferentes longitudes que una vez un país se desarrolla, la gente deja de tener hijos. Deja de tener hijos por muchas cosas, pero porque hay acceso a anticonceptivos, pero principalmente porque la gente deja de necesitar a los hijos para que les mantengan en el futuro y para ponerles a trabajar en el campo. Y luego, por otro lado, es porque lo que se busca es a cada hijo que tienes darle la mejor vida posible, ¿no? Ya no lo utilizas como una herramienta, sino como todo lo contrario. Entonces, bueno, pues eso unido a nuevos estilos de vida, nuevas formas de ocio, pues todo esto hace que las tasas de fertilidad en todo el mundo desarrollado estén por los suelos. Y esto ha ocurrido en Europa, ha ocurrido en Estados Unidos, en Australia, en China, en Corea del Sur, en Japón, en todos los sitios, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no estamos perdiendo población ahora a pasos agigantados? Bueno, principalmente porque todavía hay países no desarrollados que tienen tasas de fertilidad muy por encima de la tasa de reemplazo. Si nos vamos a un país como Níger, por ejemplo, allí la tasa de fertilidad está en 5 hijos por mujer todavía. Pero es que además se ha unido esta bajada en la tasa de fertilidad con una bajada o mejor dicho, con un aumento en la esperanza de vida, ¿no? Y el aumento en la esperanza de vida, que en España está ahora mismo, creo si no recuerdo mal, en los 84 años, pues ha hecho que el envejecimiento de la población sea alarmante, muy alarmante, ¿no? De hecho, si nos vamos a 2057, la pirámide de población, y miramos la pirámide de población española, vemos que el grupo de edad en el que va a haber una mayor cantidad de gente es en el que va de los 75 a los 79 años, ¿no? Entonces, es un dato tremendo. De hecho, mirad cómo es esto. En 1970, Estados Unidos era el país en el que había una mayor esperanza de vida, ¿no? Pues bueno, a día de hoy, 50 años después, Lesoto, que es el país con menor esperanza de vida, supera la esperanza de vida de Estados Unidos en los años 70, ¿no? Esto nos habla de cómo la población... ¡Qué locura! ¡Qué sí, locura! Es un dato muy fuerte. Y esto es lo que nos hace ver cómo la población se va a ir envejeciendo a pasos agigantados, especialmente en países que no reciban inmigración. Por ejemplo, China tiene un problema porque no solo tiene el problema de que no recibe inmigración, sino que además tiene un problema añadido que es la política de un solo hijo, que esto está haciendo que su población, que ahora ya no existe la política de un solo hijo, pero claro, hasta que se paró, ahora están empezando a observar las consecuencias de eso, ¿no? Y aquí es donde yo creo que sí que podemos encontrar, pues muchas posibilidades de inversión, ¿no? Tenemos un montón de ellas. Tenemos REITs que se encargan de, pues por ejemplo, de habilitar, ¿cómo se dice? Residencias de ancianos. Tenemos REITs que están invirtiendo en hacer hospitales o ese tipo, o por ejemplo, ¿no? La típica Novo Nordisk que tiene mucho que ver con los procesos de envejecimiento de la población y sus productos dan una respuesta a eso. Pero a mí me gustaría hablar de dos empresas. Una es española, que es Clínica Baviera. Clínica Baviera es un empresón de los pies a la cabeza, está súper bien gestionada. Clínica Baviera, para el que no lo sepa, son clínicas donde te puedes operar los ojos, ¿no? Entonces, pues tienes problemas de cataratas, tienes que poner una lente intraocular, tienes vista cansada, lo que sea, pues ahí es donde te operan, ¿no? Y estamos viendo que aquí se une el envejecimiento de la población, se une claramente con el excesivo uso de pantallas. Entonces, pues bueno, son dos macro tendencias que yo creo que benefician mucho en el largo plazo a Clínica Baviera, ¿no? Y es una empresa que a mí me gusta mucho, no tiene deuda,
está barata a pesar de que ha subido mucho. Al que le gusta un dividendo, reparte dividendos súper generoso. Ahora acaba de comprar una cadena de clínicas en Reino Unido y también tiene clínicas en Alemania, si no recuerdo mal, en Austria y en Italia. Entonces tenemos aquí un empresote que yo aconsejo a la gente que le eche un ojo y lo estudie, porque de verdad que es una pasada. Yo soy accionista desde hace un par de años y estoy súper contento con, no solo con el planteamiento conservador de su dirección, sino también con su gestión. O sea, creo que lo están haciendo muy bien y tienen, vamos, como te digo, ¿no? Pues al final, la gente cuando se va haciendo mayor va perdiendo la vista, cada vez tenemos más gente que se hace mayor y encima cada vez las operaciones son menos invasivas. Y la gente yo que tengo cerca que se ha hecho algún tipo de cirugía en los ojos está o sea, lo súper recomienda y el boca a boca aquí hace mucho, lo que te permite ganar clientes de manera súper sencilla. Esto por la parte de Clínica Baviera. Otra empresa que me gusta mucho, que tiene que ver con el envejecimiento de la población en cierta manera, pero también con el cambio de los gustos de la gente, es Live Nation Entertainment. Live Nation Entertainment tiene el monopolio, o prácticamente el monopolio, de la promoción de conciertos, festivales y algunos eventos deportivos, prácticamente a nivel mundial, pero especialmente en Estados Unidos y en Europa. Muchos la conoceréis porque es la dueña de Ticketmaster, típico donde sacas las entradas, ¿no? Y lo tiene todo muy bien montado porque está muy integrada verticalmente, porque tiene agencia de representación de artistas, entonces a esos que les lleva pues les monta los conciertos, también les vende las entradas con Ticketmaster, luego también opera venues donde se hacen los conciertos. Y me dices, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el envejecimiento de la población? Bueno, pues es que la gente que se está haciendo mayor, antes la mayor parte del gasto se hacía en bienes de consumo, ¿no? Sin embargo, nuestra generación, incluso una generación posterior, hablamos de gente que todavía no ha cumplido los 50 años, cada vez se gasta más dinero en economía de las experiencias, ¿no? En eventos en vivo. Y bueno, pues yo creo que esa gente se seguirá gastando este dinero a medida que se hagan mayores y cada vez tienen esta gente que se está gastando el dinero en experiencias, cada vez tiene más poder adquisitivo porque cada vez es mayor, cada vez hay más y también los chavales que vienen por debajo pues quieren estas cosas. También el auge de las redes sociales les ha venido muy bien y Live Nation Entertainment, ya te digo, es un auténtico monopolio. Tan monopolio es que tanto Google como Amazon intentaron meterse en este sector y dijeron que no podían porque como funciona Live Nation es con contratos de exclusividad. El único riesgo que yo le veo, aparte de que los múltiplos son exigentes, el único riesgo que le puedo ver aquí es las investigaciones antimonopolio que puedan llegar desde Estados Unidos, pero es una empresa muy bien gestionada también y que tiene un modelo de negocio casi perfecto. Esto por la parte del envejecimiento de la población y por la parte del auge de la clase media asiática. Por no repetirme un poco lo que dije con India, pues tenemos que pensar en las empresas, yo creo, de gran consumo que operan en los mercados donde la clase media cada vez va a ser más nutrida. Y así, pasando a la siguiente, la relación con el tema energético que comentabas, aquí sí que posiblemente es de los que más hay. O sea, todo este tema de electrificación, renovables y demás, al final dentro de esto pues entra un montón. Así que dentro de un bloque tan grande, ¿con cuáles te quedarías? Pues mira, lo primero me gustaría explicar, ¿no? Porque en el tema de la energía muchas veces hay mucha desinformación, ¿no? Y creo que se establecen creencias en marcos ideológicos concretos que no se corresponden con la realidad, ¿no? Y yo cuando hablo de la macrotendencia de la transición energética, hablo del avance hacia la electrificación, ¿no? ¿Y por qué hacia la electrificación? Bueno, lo primero, creo que es clave entender que las energías renovables, sobre todo la energía solar, es ya la energía más barata con diferencia, ¿no?
y cada vez los costes se están abaratando más. Entonces, y por no hablar luego de las bondades que tiene a nivel de sostenibilidad y todo esto, ¿no? Pero vamos a centrarnos solo en el aspecto económico. ¿Cuál es el gran problema que tienen las renovables, no? Es su intermitencia. Es decir, energía solar por la noche, complicado. Por eso, el único paso que le queda al ser humano para completar su transición energética realmente es el desarrollo del almacenamiento energético. Y alguien me puede decir, bueno, ¿y la energía nuclear? Sí, la energía nuclear está muy bien, tiene un coste unitario muy bajo, no tan bajo como el de la solar, pero sí que es una energía muy competitiva. El problema es que es desplegar la energía nuclear, ¿no? Veremos si llegan los reactores modulares, los SMR, cómo de difíciles son instalarlos y cómo de rentables salen, pero a día de hoy meterte en un proyecto de energía nuclear es meterte en un proyecto de unos 10.000 millones de dólares, de entre 5 y 10.000 millones de dólares, y meterte en unas obras de mínimo 10 años, ¿no? Entonces es muy complicado que las compañías energéticas apuesten por construir muchas centrales nucleares cuando realmente es probable que para cuando acabes esa central nuclear, la transición energética, o al menos la tecnología que tiene que ver con la transición energética, haya podido resolver el problema, ¿no? Y en esto quiero dar un dato. O sea, el año pasado, a nivel mundial, se instalaron 2,2 gigavatios de energía nuclear, si hacemos el neto, ¿no? Si quitamos las nucleares que se cerraron y metemos las que se abrieron, ¿no? 2,2 gigavatios. Solo en energía solar se han instalado 598 gigavatios. Eso nos dice dónde está un poco el futuro, ¿no? Y en pues obviamente, ¿no? Como, vale, se está instalando muchísima energía solar, muchísima energía eólica, especialmente, como decía, solar, y el problema que hay que resolver ahora es el del almacenamiento, es decir, cómo guardamos esa energía que nos sobra durante el día y nos falta por la noche, ¿no? Pues hay varias maneras. Está el hidrógeno verde, que es una tecnología que todavía está, pues como su propio nombre indica, bastante verde. Luego tenemos las centrales de bombeo, que también son grandes infraestructuras que básicamente de un pantano que está en un nivel inferior se bombea energía a un pantano que está, se bombea agua, perdón, a un pantano que está en un nivel superior, y así se puede almacenar ese agua durante mucho tiempo, porque cuando se necesita la energía simplemente se vuelve a liberar y se genera. Y luego la tercera forma para almacenar energía a corto plazo están las baterías, ¿no? Especialmente las baterías de litio. Bueno, y aquí es donde entran algunas de mis empresas preferidas para jugar esta macro tendencia a 10 o 20 años por lo menos, ¿no? La primera de la que os voy a hablar es de CATL, que es el principal proveedor de baterías a nivel mundial. Hacen las celdas de baterías, son las que proveen a un montón de, por ejemplo, marcas de coches eléctricos. Luego tenemos otra empresa que es el segundo mayor fabricante de baterías del mundo, que es BYD. BYD, la gente lo conoce por los coches eléctricos. Sin embargo, el sector de las baterías de BYD, en mi opinión, a futuro tiene cuanto menos un futuro comparable a la de su división de automóviles, ¿no? De movilidad eléctrica. Luego tenemos una española que presenté en vuestro evento, que es Endurance Motive, que lo que hace es una empresa súper pequeña que está empezando ahora a desarrollar las baterías estacionarias, y estas baterías estacionarias son baterías que se instalan al lado de las plantas solares, ¿no? Son grandes, son como containers, pues como el contenedor que pueda haber en un barco, y con ellas cada batería cuesta €500,000, o sea, más o menos son unos 100.000 euros el megavatio. Y lo que se hace con esas baterías, pues es eso. Tú te coges la batería de la planta solar durante el día y utilizas esa energía por la noche, ¿no? Entonces, Endurance Motive me gusta porque
Ya te digo, es una micro cap, creo que cotiza ahora mismo capitaliza en unos 15 millones de euros y tiene, pues, obviamente, por delante un montón de posibilidades, ¿no? Y yo creo que también los gobiernos europeos en ese camino hacia la autonomía estratégica creo que van a ayudar a este tipo de empresas a que se desarrollen y las van a proteger. Entonces creo que creo que están en el momento adecuado, en el sitio adecuado. Y en el caso de Endurance creo que todavía llegamos pronto. Otra empresa que me gusta en este sentido es Canadian Solar, también porque está muy barata. Ahora mismo pues el sector solar ha pasado malos tiempos por la sobreoferta que venía de China y estos lo que hacen, tienen como 3 líneas de negocio, ¿no? Por un lado, fabrican paneles solares. Por otro lado, fabrican baterías también para almacenar energía. Y por último, operan plantas solares, ¿no? Entonces, pues ahora en un mundo en el que también la energía eléctrica se va a demandar mucho, también por el auge de la IA y por el auge de la movilidad eléctrica, etcétera, pues creo que estos van a tener buenos activos en cartera, ¿no? Otra empresa que me gusta mucho, en este caso de nuevo española, pues hablamos de Arteche, y Arteche hace una cosa, también la presenté en vuestro evento, y hace una cosa bastante diferente al resto, porque en el caso de la infraestructura eléctrica se está también haciendo una transición, porque la infraestructura eléctrica está diseñada para llevar energía desde grandes centrales, que había poquitas centrales pero muy potentes, a los consumidores. Sin embargo, ahora esa generación de energía eléctrica se ha descentralizado. Es decir, ahora no tenemos unas decenas de centrales por país, ¿no? Ahora tenemos miles de pequeñas centrales eólicas, centrales solares, de autoconsumo, etcétera, que también producen energía y que la tienen que llevar a su destino final, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo pues los red eléctrica de turno están invirtiendo una absoluta barbaridad en actualizar y mejorar estas redes eléctricas. Y ahí es donde entra Arteche, porque Arteche lo que hace principalmente son componentes para esta infraestructura de transporte eléctrico. Es una empresa que capitaliza en unos 400 millones de euros, cotiza en el BM Growth, es española, de Vitoria. Y la verdad que yo creo que está muy bien gestionada y también están haciendo un trabajo excelente, como su propia cotización así lo atestigua, ¿no? Y por último, me gustaría hablar de otra que, si bien también opera plantas de generación eléctrica, hace una cosa que yo creo que va a ser muy importante y que es otra megatendencia, que es luchar contra la escasez de agua, ¿no? Tenemos una gran tendencia que es la desertificación de muchos lugares. En España lo vivimos bien, toda esta escasez de agua. Tened en cuenta que solo el 3% del agua que hay en el mundo es agua dulce. De ese 3% que es agua dulce, 2/3 no son accesibles porque están en forma de hielo en los polos. Y nos queda un 1% cuyo agua, pues gran parte está bajo tierra, en el subsuelo, ¿no? Y cada vez tenemos procesos más intensivos en el uso de agua y cada vez se necesita más ese agua dulce, ¿no? ¿Y por qué digo que Cox Energy aquí puede aportar mucho? Bueno, pues porque Cox Energy no, porque Cox Energy es la filial de generación eléctrica. Vamos a hablar solo de Cox Abengoa. Cox opera desalinizadoras. Es decir, que hace una desalinizadora, convierte energía, necesita un montón de energía y lo convierte, con esa energía separa la sal del agua, ¿no? Y la vuelve pues apta para el riego, para el consumo humano o para lo que sea, ¿no? Entonces creo que esta empresa es muy interesante. Porque, bueno, está en el centro de una megatendencia y aparte se aprovecha también de la otra. Si las desalinizadoras necesitan energía y esta planta también opera infraestructura de generación de energía eléctrica, pues lo tiene todo y creo que puede ser también muy interesante de estudiar. Adrián, ¿quieres comentar algo de materias primas para
el almacenamiento. ¿Cómo te posicionas aquí tú, Adrián? ¿Qué opinas? No puedo comentar al respecto. Vale, es verdad. No, Ahí lo dejamos. Justamente Battery Metals no puedo darme mucha mi opinión. Bueno, pues ¿Por algo en especial, Adrián? Cabrón, porque trabajo de ello. Literalmente estaría revelando información. Vale, porque estás ya. Proprietary data. Vale. Además es que de otros metales, de otros commodities, sí, pero justo esos no en plan, puedo comentar genérico. Información pública genérica. Pero vamos, yo creo que de hecho... Bueno, pues si quieres... Ahora mismo creo que no tengo nada en plan de todas estas, en plan níquel, litio, manganeso. Creo que justo ahora no tengo nada especialmente. Lo que se está viendo, no sé, esto, Adrián, sabes tú mucho más que yo, pero que sí está viendo, por ejemplo, el litio, ¿no? Que había una opinión apocalíptica de que no iba a haber litio en el mundo tal. Lo que se está viendo es un gran aumento de la oferta a medida que se va necesitando, ¿no? Sí, a ver, es que el litio geológicamente es muy abundante. No es como otras que son muy raras, o sea, que de verdad no hay. O sea, el litio es particularmente muy abundante. Lo que pasa es que se aceleró mucho la demanda de golpe, se formó una nueva burbuja muy rápido, pero vamos que ha entrado un montón de supply y vamos, hay países que aparecieron de la nada y ahora son productores muy importantes como Zimbabue o por ejemplo la minería artesanal de Nigeria. Que apareció ahora de la nada. Que Nigeria está habiendo un boom de litio. Entonces, sí. A ver, esto es cycle is gonna cycle. Entonces ahora está todo... Justamente todos los de baterías están en mínimos. O sea, el grafito, por ejemplo, está súper con una sobrecapacidad tremenda. El níquel, que lo ha machacado Indonesia, que tanto metió en producción que ha bajado los precios y se está hiriendo a sí mismo. O sea, es bastante divertido lo de Indonesia, la verdad. El cobalto también, desesperado. El gobierno del Congo que tuvo que prohibir la exportación. O sea, casi todos están en mínimos en los metales de baterías. Pues, si os parece, pasamos a la última macrotendencia, que sería la tecnológica. Y aquí tienes de todos los tamaños y para todos los gustos. En este bloque. Efectivamente, aquí podemos hablar de un montón de cosas, pero obviamente no podemos hablar de macrotendencias tecnológicas sin hablar de la reina, ¿no? De la inteligencia artificial, que si bien lleva entre nosotros mucho más tiempo del que creemos, bueno, pues ahora con el auge de la inteligencia artificial generativa, pues ha ocupado titulares a lo largo y ancho del mundo, ¿no? De hecho, bueno, tú, el propio Paco, tienes un curso, ¿no? De invertir con inteligencia artificial. Bueno, más bien inteligencia artificial aplicada a la inversión. Bueno, y a todo. Y a todo. También vemos un poco de todo en Vanguardia, pero sí, tenemos buena parte de inteligencia artificial aplicada a la inversión, pero es que es, o sea, para todo. De hecho, el último que subí, que se lo comentaba Adrián, fue un caso más práctico del día a día, para desviarnos de las cosas más profundas, que es cómo la utilicé para elegir un ordenador, haciendo comparativas, y que me fuera comparando diferentes alternativas que me ofrecían en varias webs, principalmente en PC Componentes, porque estoy un poco oxidado sobre los componentes de ordenadores. Entonces me iba guiando. Esto es mejor para esto es mejor para otro. Y bueno, sirve. Yo, es que ya te digo, soy... Los que escucháis esto ya lo sabéis. Soy un hard user y creo que hay que ponerse las pilas con esto. Soy un... ¿Cómo le llamaban? Early adopter. Early adopter sí, pero hay un evangelista. Evangelista. No, pues yo soy yo sí. También, ¿eh? O sea, al final el subidón de productividad que te da pues hace que sea una de las grandes esperanzas de la economía mundial en los próximos años, ¿no? Lo que pasa que tendemos a ver la inteligencia artificial como un ente en sí solo, pero es que la inteligencia artificial empieza a ser mucho más interesante cuando se le empieza a combinar con distinto hardware, ¿no? Por ejemplo, esto se ve muy bien en la industria de defensa. Claro, si un dron es capaz de enviarle, o un dron, un satélite y las cámaras que están en el pecho de un soldado son capaces de enviar datos en tiempo real a un caza F-35 que los interpreta súper fácil, designa el objetivo y lo ataca sin apenas intervención humana,
pues entonces tenemos que los campos de batalla, por ejemplo, han cambiado para siempre, ¿no? Entonces yo creo que realmente, si bien la inteligencia artificial llevada al software es súper potente, pues si eso lo combinamos ya con elementos de hardware, pues ya estamos hablando de una revolución, para mí, mayor aún que la propia revolución industrial o que incluso la revolución que causó la llegada de Internet, ¿no? Y aquí es donde entra, pues, la segunda gran la segunda gran macro tendencia que pugna que son complementarias y pugna de tú a tú con la IA, ¿no? Que es la robótica. En el momento en que este tándem empiece a llegar a nuestras vidas, pues entonces sí que ya tendremos incluso debates filosóficos de a dónde llegará la raza humana, ¿no? Porque al final, si todo lo que puede hacer un ser humano llegamos a un punto en el que la IA junto con la robótica lo va a hacer mejor, igual deja de tener sentido que nosotros trabajemos, igual vamos hacia una renta universal, no sé, aquí ya es ponerte todo lo filosófico que quieras, pero lo que está claro es que en las próximas 2 décadas la revolución robótica va a inundar nuestras vidas, ¿no? Ya estamos viendo cómo Elon Musk ha dicho esta misma semana que están preparados para hacer una legión de Optimus este mismo año. Y si lo hace Tesla, pues estoy seguro que habrá muchos que lo hagan detrás, ¿no? Ya estamos viendo cómo los prototipos que hay de robots prácticamente calcan en movimientos al ser humano, y luego están los robots que no son humanoides, ¿no? Los robots que estarán equipados con IA y que serán diseñados específicamente para cumplir tareas concretas, ¿no? Robots autónomos totalmente, cuyas decisiones estén amparadas por la IA, pero que sean mucho más diestros que el ser humano para realizar cualquier tipo de robots, cualquier tipo de trabajos, perdón. Y luego tenemos otra tendencia que a mí me resulta súper interesante, a la que yo creo que se le ha metido mucha caña injustamente, que es la realidad aumentada. Ojo, no hablamos de la realidad virtual, sino de la realidad aumentada. Hablamos de pues dispositivos que permitan al ser humano interactuar con elementos digitales dentro del mundo real. Lo que siempre se ha hablado es de tener unas gafas muy parecidas a unas gafas de sol. De hecho, el prototipo que presentó Meta pues va un poco por este tema, y en el que tú, por ejemplo, vayas paseando por Madrid y lo que vayas viendo pues te vaya contando lo que estés viendo, ¿no? Pues te ayuda a hacer turismo, o que entres en el supermercado y cojas un paquete de pasta y entonces pues te aparezcan recetas que puedes hacer con ello, o ofertas, o en fin, que creo que esa manera en la que el ser humano va a poder interactuar digitalmente con el mundo real también es algo que ha venido para quedarse, y donde creo que va a ser, a no mucho tardar, de aquí a una década, otra de los grandes game changers que va a cambiar el mundo para siempre, ¿no? Y luego lo que hablábamos, pues de antes, de que hay otras disciplinas que he podido estudiar por encima, como la ingeniería genética, ¿no? Que es al final cómo vamos cambiando los elementos orgánicos a nuestro gusto, incluso cómo podemos curar enfermedades a base de modificar los genes de los seres vivos, o cómo podemos implantar elementos artificiales en cuerpos humanos a través de la biónica, ¿no? O cómo todo esto también puede interactuar con la nanotecnología, con materiales o con pequeños robots a nivel microscópico, ¿no? Y bueno, pues ya como hasta ahora hemos dado ejemplos de inversión de todo, pues me gustaría comentar aquí 4 ideas de empresas que se pueden beneficiar de todo esto, ¿no? Mira, una que me gusta mucho el sector de las empresas que van a ayudar a las empresas con servicios B2B a incorporar toda esta ola de avances tecnológicos a sus procesos productivos, ¿no? Y curiosamente, en España tenemos una empresa que está haciendo las cosas extremadamente bien, a mi opinión, está creciendo un montón, y es Making Science. Making Science además está
es una de las empresas que, pues, en mi opinión, está baratísima. Han estado en una época de mucho crecimiento, se están empezando ahora a enfocar en la rentabilidad, pero echadle un ojo porque los múltiplos son muy, 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 muy atractivos. Y Making Science básicamente lo que está ayudando es a las diferentes empresas a digitalizar sus sistemas de publicidad por un lado y a incorporar pues la inteligencia artificial y los diferentes también la digitalización, pues la migración a la nube, a las diferentes empresas. Y bueno, pues es una empresa multinacional que también está ahora ganando mucho terreno en Estados Unidos y aparte está verificada, ¿no? Es un partner autorizado de las grandes empresas como pueden ser Meta o Alphabet. Por tanto, una pasada. Creo que el fundador es un ex Google, es español y está haciendo un trabajo, yo creo que magnífico por ese lado. Así que, oye, si alguien se la quiere mirar, Making Science creo que es muy buena. Otra empresa que me gusta mucho es Selly Group. Selly Group se dedica a crear dispositivos inteligentes en lo que se llama el Internet of Things, el Internet de las cosas, y básicamente pues lo que se encarga, entre otras cosas, pero su negocio, claro, es vender dispositivos que hacen que objetos analógicos se puedan volver inteligentes, ¿no? Podemos hablar pues incluso de que puedas controlar exactamente el consumo de tu nevera desde el móvil, la temperatura, yo qué sé, ¿no? Pues en el futuro seguramente incorporará sensores que sabrá si falta algo y que te lo pida directamente, o también puedes controlar el consumo energético de tu casa, o en fin, ese tipo de servicios que son una pasada. Tiene una comunidad de frikis de estas cosas, Selly, muy grande, súper fidelizada y crece un montón. Yo también es una empresa, ella es una empresa búlgara que tiene mucho negocio, bueno, tiene por todo el mundo, pero especialmente en Alemania, ¿no? Y creo que también, pues oye, conviene echarle un ojo porque tiene muchos vientos de cola. Y otras dos empresas que me gustaría tocar aquí, ya hemos hablado del Optimus de Tesla, y que además Tesla también se beneficia de la electrificación y del auge del almacenamiento gracias a sus Megapack. Entonces, bueno, pues es una empresa que si se pone a tiro y Elon Musk no aliena a todos sus clientes antes, pues que puede ser muy interesante de investigar. Y luego está Meta. ¿Y por qué me gusta Meta? Pues por lo que hablábamos de la realidad aumentada. Creo que tiene ahí un tesoro en bruto. Me gusta mucho Meta porque todavía tiene WhatsApp sin monetizar, aunque esto no tenga que ver mucho con ninguna mega tendencia. Y luego porque creo que es bastante interesante no sé si llamarlo megatendencia, pero bueno, sí una tendencia que hay a que todas las marcas digitalicen cada vez más su publicidad, ¿no? Al final, pues no tiene nada que ver cómo puedes traquear los resultados de una campaña que has hecho en Meta o que has hecho en Google o que has hecho en YouTube, bueno, en Meta, en Instagram, ¿me entendéis? Que lo que puedes traquear del anuncio que has hecho en la televisión o del anuncio que has puesto en una lona en medio de la Gran Vía, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que los presupuestos de publicidad digital cada vez van a ser mayores y de eso también Meta, pues junto con la realidad aumentada y junto con la inteligencia artificial, pues se puede beneficiar mucho de todo ello. De hecho, te iba a comentar, Selly Group, te vas a reír, pero yo estuve con el Venture Capital que le puso la pasta. En plan, antes de la salida a bolsa. ¡Anda! Que es literalmente como pues sí. Creo que como el primer fondo de Venture Capital búlgaro aquí en Sofía, y estuve con ellos, que presentaron la empresa y tal, y invirtieron pues justo en la ronda estarán antes encantados de la con el resultado. Sí, totalmente. No me acuerdo qué valoración me dijo que habían entrado, pero claro, pues la pre-IPO y demás, y tenían más del 10% de la empresa. O sea, sí, una sacada total. Y de hecho, la serie central de... Es tremenda. Yo la tengo desde... Sí, dime, perdona. Sí. No, nada, que yo Selly Group la tengo desde hace un par de años y ya mi rentabilidad es grande, pues no me imagino la que puedan tener de ellos.
Totalmente. Es que, de hecho, la sede central de Shelly está aquí al lado. O sea, la tengo a 15 minutos, que tiene la ofi grande aquí. Bueno, mira. Perfecto, pues eso es todo lo que os tenía que contar de megatendencias. Yo creo que hemos hecho un buen repaso. Contundente. ¿Sí? Contundente, sí. Contundente. Bueno, hemos dejado ahí unas cuantas ideas para que la gente luego, oye, no son recomendaciones de inversión, pero para estudiarlas, oye, pues igual a alguien se le enciende la bombilla. Y para terminar ya este bloque, ¿quieres comentar algún error? Obviamente no tiene nada que ver con megatendencias, sino en general. ¿Error de inversión? Sí, o sea, no tiene por qué ser una empresa, o sea, puede ser también un error conceptual. Yo que sé, que antes invertías en empresas, yo que sé, más agresivo, invertir en empresas con deuda, ese tipo de errores conceptuales. Sí, totalmente. Al principio, cuando empecé a invertir, sí que le daba mucha ponderación, ¿no? Al hecho de que estuviera en un sector que yo veía que a largo plazo se iba a beneficiar mucho, ¿no? De hecho, por ejemplo, mi peor posición a día de hoy es una empresa dedicada al mundo solar, pero porque, claro, que una megatendencia vaya a desarrollarse en el futuro como la industria solar lo ha hecho, no quiere decir que el sector esté exento de problemas, ¿no? Y ya hemos visto como, por ejemplo, en la industria solar, China sobreprodujo y el Estado chino subvencionó a sus empresas para hacer dumping y eso ha hecho muchísimo daño en el sector, ¿no? De hecho, eso hizo que muchísimas empresas llegasen incluso a quebrar. Luego también otra cosa que aprendí es a entender, ¿no? La ciclicidad de algunos sectores. Lo mismo en la industria solar. Cuando empezó la guerra de Ucrania hubo un boom absoluto con el auge de los precios de la electricidad y de la energía en general y eso hizo que lo puedes confundir con que ese despegue es por la macrotendencia que hay de fondo y no tanto por la coyuntura de ese momento, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, lo que aprendí en este aspecto es a entender que aunque la tendencia de fondo de un sector sea claramente positiva, eso no quiere decir que no haya ciclos por el medio que te puedan destrozar una posición e incluso te puedan hacer quebrar una empresa. Muy buena reflexión para terminar, para poner también un toque de cuidado con estas macrotendencias, porque dentro de las macrotendencias hay siempre oportunidades y después otras empresas que intentan subirse a la ola, pero muchas de ellas pues acaban mal, pues porque no lo consiguen y algunas directamente son puro humo. Muchas veces que de estas empresas que te venden como la nueva Amazon, la Amazon de cualquier macrotendencia, de las cripto, de la inteligencia artificial, de lo que sea, tened cuidado con las macrotendencias y como comenta Borja, siempre haced los números y tened en cuenta que aunque salgan los números, a veces las cosas, porque el mundo empresarial tiene sus riesgos, pueden no salir bien. Y después de esta advertencia, vamos a la parte más complicada, que son las preguntas cortas. Y la primera, ya sabes que pedimos algo de originalidad por lo menos, es un deportista o equipo histórico de cualquier deporte. Claro, yo iba a decir mi absoluto ídolo, que es Alberto Contador, ¿no? Ganador de 7 grandes y tal, pero me parecía que no era lo suficientemente original. Más original que eso. Entonces, pues, voy a decir la España campeona del mundo en 2006 en Japón de baloncesto. ¿Y por qué digo esta? Porque para mí fue el inicio, el pistoletazo de salida de del auge del deporte español, ¿no? A partir de ahí empezamos a ganarlo todo, en fútbol, en balonmano, es que lo ganábamos todo, teníamos a Nadal, teníamos a Alonso, teníamos a Contador, si no ganaba Contador, llegó a ganar un Tour hasta Carlos Sastre, o sea, aquello fue espectacular y yo creo que lo que nos hizo cambiar un poco el chip como país a nivel deportivo fue la España de 2006 de baloncesto. Muy buena, sí, totalmente. ¿Un artista?
Un artista, mira, me gusta mucho porque me ha inspirado mucho Mark Knopfler, así como guitarrista, me gusta muchísimo. Y si nos fuéramos a alguien español, así alguien que haya tirado de ser un referente, de hacer algo completamente diferente a lo que se hacía, me gusta mucho Gaudí. La siguiente, un empresario. Un empresario, claro, también por salirme un poco de lo típico y porque creo que va a ser una de las personas que más va a cambiar la humanidad, el destino de la humanidad para bien, voy a decir Wang Chaofu, que es el fundador y CEO de BYD. Muy buena, me gusta. Me gusta porque va a ir a tope ahí con la transición energética, las baterías, creo que aparte me gusta el espíritu democratizador de hacer, oye, también cosas que lleguen al público general, ¿no? Que no se quede solo en cosas caras para ricos. Pues no, es muy bueno y totalmente, o sea, puede ser un auténtico, igual ser considerado de los mayores empresarios de la década, tal y como pinta que va a dominar BYD el mercado mundial. La siguiente... Sí. Bueno, de la década o del siglo XXI, ojo, ¿eh? Sí, lo estaba pensando. ¿En qué se queda? Iba no lo sabemos, pero podría ser. Iba a decir lo del siglo, pero ya me pareció venirme arriba, pero es candidato. O sea, tiene papeleta. Yo diría del siglo, ¿eh? Yo sí. Tiene papeleta, sí. Tiene papeleta. Y la siguiente, un filósofo o pensador. Pues mira, un pensador voy a decir, porque ya que está en auge y que hoy justo Trump va a levantar aranceles contra todo aquel que no se haya portado bien, voy a decir David Ricardo, que fue quien habló de la especialización de los países, de las ventajas comparativas y que precisamente hablaba de la importancia del comercio internacional para el desarrollo del ser humano. Muy bueno, Ricardo. Un sitio para comer y qué pedir en ese sitio. Pues mira, un sitio para comer, Corea del Sur, como sitio general. Y si vais a Corea del Sur, tenéis que probar los tteokbokkis y el dak galbi. Son dos platos que a mí me han enamorado. Y si nos vamos a España, si vais algún día a Castellón, tenéis que probar el chimo. Estuve por allí el otro día y en la Madalena, en las fiestas, y la verdad que me quedé enamorado de esa movida. De toda la gente que ha estado en Corea me lo dice, en plan que es una locurísima extrema para comer. De hecho, gente que me dice que mejor que Japón, de hecho. Para el estándar... Para mí espectacular. O sea, sobre todo por ser occidentales. Porque en Japón la comida es más distinta, pero en Corea todo el mundo ha hablado locura máximo. Yo espero a ver si puedo... Hay chance de que igual vaya el año que viene. La siguiente. Pues te lo recomiendo. ¿Algún sitio, por cierto, ya aparte de Seúl? ¿Algún otro sitio chulo para ver? ¿Algún sitio de Corea? Sí. Yo la verdad que estuve allí un par de meses. Lo que más me gustó realmente fue Seúl. Y en Seúl tienes para patear la ciudad muchísimas veces. Luego también la zona del sur, que es una zona así más playera, está bien, pero claro, para lo que estamos acostumbrados nosotros en España, por el ambiente que hay y por tal, que es todo como muy tranquilito y tal, a mí se me quedó un poco corto. Pero Seúl en general, la vida urbana de Seúl, a mí me gustó mucho y tiene un mirador, hay un rascacielos que creo que es el cuarto o quinto edificio más alto del mundo, que subir ahí es una auténtica pasada, que ves todo el río Han y tal, y a mí me flipó. Maravilloso. ¿Y una canción? Pues canción, siempre he dicho que Tunnel of Love de Dire Straits es mi canción favorita porque me encanta, 17 minutos de pura magia, pero la verdad que mis últimos años han tenido un himno con el que he podido hacer buenos pogos en diferentes festivales y conciertos, que es Esbarcers, de La Gosa Sorda. Para el que le guste un poco la música ska y cosas así, que le eche un ojo, que es un auténtico himno. Una película. Película, me encanta el cine bélico y mi favorita es una película alemana que se llama Stalingrado,
que es del 94, del 95, que nadie se espere grandes efectos especiales, porque ahí es donde cojea un poco, pero cuenta la batalla de Stalingrado desde el punto de vista de un grupo de soldados rasos alemanes, y todas las penurias que sufrieron, y bueno, y cómo es extremadamente dura, es larga, pero si te gusta el cine bélico, estoy seguro que te va a encantar. Y bueno, el videojuego no hace falta ya ni preguntarle. Más que preguntar qué videojuego, bueno, ¿cuál? ¿Qué número? ¿Qué edición? No, hombre, yo siempre he jugado al Conquerors. Es verdad que el Age of Kings estaba bien, pero el Conquerors y luego pues las expansiones que ha habido del Conquerors, pero siempre manteniendo que sea ese juego, me parece una absoluta locura. Aunque tengo que confesar que ahora le estoy dando duro al LOL, de droga dura. Hostia, bueno, lo lamento mucho. Lo lamento mucho. Se acabó en Memorias de Pez. El canal va a cerrar. Lo lamento, sí. Sí, como hay que ponerse límites ahí. Voy a retomar con Villa, con el que comí hoy, justo, que también está dándole duro al LOL y quiere quitarse. Sí. Porque así además el problema, yo le daba al Dota, que es muy parecido. No te relaja. Acabas casi más tensionado que antes de jugar. Es tóxico, es un poco tóxico, ¿eh? Sí. Así que cuidado con el LOL, Dota y similares. Vale. Y ya para las preguntas finales, la primera es, ¿qué has aprendido este último año? Pues este último año lo que más he aprendido es hacer un programa. Al final tenemos la pecera de memorias, yo no tenía ni idea de iluminación, de cámaras, de micrófonos, de nada, y pues al final no me ha quedado otra que aprender, y al final nos ha quedado un programa que incluso técnicamente estoy contento con la calidad que tiene, la imagen, la iluminación que hemos conseguido, y ya te digo que yo de eso no tenía ni idea, porque al final mis vídeos son animados y nunca había tenido que preocuparme por las sombras, ni por los focos, ni por los brillos, ni nada, y estoy muy contento con eso. ¿Y qué estás intentando aprender en estos momentos? Pues mira, a nivel de inversión estoy peleándome con las opciones. Que, oye, tenía ahí ese hándicap dentro de mis skills como inversor, y me estoy poniendo bastante al día también, no solo por el hecho de poder utilizarlas como una herramienta más, sino también por el entender las implicaciones que tienen, ¿no? Los vencimientos de las opciones, incluso para el devenir de los mercados. Y luego, si nos vamos más allá del mundo de la inversión, estoy intentando aprender a producir algo de música. Me gusta, me relaja, y ahí le estoy dando un poco. Y ya la última, para terminar, consejos y libros para iniciarse en geopolítica. Pues mira, tengo por aquí dos. Si quieres saber sobre macrotendencias, pues yo mismo he escrito un libro que se llama 2100, una historia del futuro, en el que, bueno, cuento un poco lo que hemos contado hoy, pero a lo bestia, ¿no? Pues obviamente explayándome mucho más y con más ejemplos. Eso por un lado. Luego, para iniciarse en geopolítica, pues está, a mí me gusta mucho el libro de ¿Por qué fracasan los países? Y luego me gusta otro que se llama, lo tengo por aquí, El poder de la geografía, que lo leí hace nada y me ha parecido muy chulo. Y luego, ya si te quieres realmente formar bien en sectores, en países, en geopolítica desde un punto de vista más teórico, todo esto, pues nosotros tenemos, digo nosotros porque somos Fonseca, del canal Solo Fonseca y yo, tenemos una plataforma que se llama La Cumbre, en la que tenemos un curso de geopolítica específicamente para la gente que quiere ir un paso más allá y quiere formarse sobre estos temas. Nos pueden encontrar en lacumbregeopolítica.com y vamos, el curso tiene un coste de 49,99 euros, la verdad que lo hemos puesto bastante baratito porque queremos que lo haga la mayor cantidad de gente posible, y de verdad que creo que eso te da una aproximación al mundo de la geopolítica muy buena, para que a partir de ahí tú ya puedas ir decidiendo qué palos prefieres tocar, si te quieres ir más a conocer el mundo asiático, o si te quieres ir a conocer el mundo de la defensa, o el mundo de la energía, o bueno, creo que damos una buena pincelada de todo para también, bueno, la idea es que
incluso si no quieres dedicarte profesionalmente a ello o simplemente es por adquirir conocimiento, pues para que tengas una buena aproximación a entender el mundo en el que vivimos y a entender sobre todo hacia dónde va. Y luego para la gente que invierte, pues yo creo que también es muy útil conocer ciertas cosas que te pueden ayudar a encontrar oportunidades, o mejor dicho, a descartar oportunidades que crees que lo son y que pueden venir envenenadas. 100%, yo estoy dentro, que también hay, o sea, digamos que el curso básico son estos 49,99 y luego yo estoy pagando, digamos que la parte que incluye un año de membresía con grupos de debate, que son 99,99, que me parece muy barato por la cantidad de información y de aprendizaje que hay. Así que yo, de primera mano, como alumno y miembro, lo aprovecho para recomendarlo para todos los que queráis aprender ya de forma mucho más estructurada. O sea, no es solo aprender de forma más pasiva, sino tener como un marco de conocimientos sobre geopolítica, una estructura de intereses mundiales también en la actualidad, cómo está estructurada, cómo funcionan los diferentes mecanismos geopolíticos. Bueno, es algo muy completo que se nota que le habéis puesto mucho cariño y además un precio pues muy asequible para todo el mundo. Sí, y luego también el formato considero que es bastante digestivo porque bueno, Fonseca es un crack de la divulgación y lo explica todo de manera, bueno, es un formato más o menos conversacional en el que uno le va preguntando al otro y así vamos explicando las cosas y creo que ha quedado bien a la hora de aprender y de asentar conocimientos y luego también como aportamos junto con el curso los apuntes del curso, pues también tienes una serie de PDFs que te quedan para siempre y para consultar cuando lo necesites. Totalmente. Así que ya sabéis, si os interesa, lacumbregeopolítica.com. Eso es. Y que no nos pagáis nada. No, de momento. Que quede claro, ¿eh? Otra cosa es que igual, si empezáis, nos podáis, si se vende mucho, nos aceptamos una cena. Eso dalo por hecho. Pero bueno, lo recomendamos de corazón. Muchas gracias. Y bueno, esto es todo. Borja, muchísimas gracias por pasarte por aquí, por darnos tantas ideas y explicarnos estas megatendencias que creo que son claras, o sea, son poco discutibles. Luego las ideas cada uno tendrá que hacer sus números, por supuesto, pero yo creo que es algo que hay que tener en cuenta para invertir en bolsa los próximos años. Lo que va a cambiar, en qué dirección va y también cosas que no van a cambiar. Así que muchísimas gracias. A vosotros por invitarme. Te cedemos el micrófono para lo que quieras. Bueno, pues nada, simplemente, oye, me hacía muchísima ilusión venir aquí porque yo os llevo consumiendo ya unos cuantos años y la verdad que, oye, habéis hecho un trabajo espectacular y sobre todo pionero, ¿no? A la hora de la divulgación financiera. Y bueno, simplemente también a la gente que nos está escuchando ahora mismo, decirle que no me podéis encontrar en Memorias de Pez y en Memorias de Tiburón, hablando con vídeos animados, hablando de geopolítica, historia y economía, y luego en la Pecera de Memorias, donde hacemos un programa de lunes a jueves en el que, bueno, pues ahí salimos contando nuestras movidas y nuestras historias. Y nada, lo dicho, reiterar mi agradecimiento y un saludo pues muy afectuoso a la comunidad de Value Investing FM y también agradeceros a los dos por el pedazo de evento que montasteis, que ya tengo ganas del próximo año porque me encantó, me lo pasé súper bien y creo que fue súper enriquecedor las ideas que ahí se expusieron y sobre todo el buen rollo y el networking que se pudo hacer después y durante la comida. Así que ahí queda eso. Muchísimas gracias, Borja. Y por mi parte, nada más que añadir. Adrián, ¿quieres añadir algo más? Sí, añado. Añade. Ya le dije, Borja, ya le dije a Fonseca, Procede. un día me voy a Praga y grabo con él algo de metales para la cumbre. ¡Buah, espectacular! Estaría muy bien. Muy guay. O sea que un aliciente más para la cumbre. Total. Muy bien. ¿Algo más que añadir, Adrián? Sí,
Bueno, Dios mío, hoy estás añadidor. vuelvo a añadir. ¿Por qué fracasan los países? Soy la única persona que no le gustó de la faz de la Tierra. No lo fui capaz ni de terminar. Me pareció un peñazo terrible. Y súper mal escrito. Lo segundo te lo compro, pero luego a mí interesante sí que me pareció. Pero sí es verdad que he escrito... Pero bueno. O sea... Terminamos con esta nota positiva de Adrián. Sí, con este gran optimismo y positividad. Exactamente. ¿Algo que añadir en positivo? ¿Algo en positivo? Pues que el programa está muy bien. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y ya no te pregunto más. Ya digo yo que nothing to add. Así que... Es lo que hay, Adrián. Ya está. Ya no se puede añadir tantas cosas. Me parece bien. Así que, ya lo sabéis, esto es todo hasta la semana que viene. Esperamos que os haya gustado el programa. A nosotros nos ha encantado personalmente y queremos daros, como siempre, las gracias por estar ahí. Y si os ha gustado y queréis que hagamos más programas de este tipo, nos ayudaría mucho, también como indicación, que nos deis vuestros likes, vuestros me gusta, ya sabéis, en todos lados, ya que además ayudaréis a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.